Buenas noches, don Fabián Chaluisa. Ayúdame respondiendo unas preguntitas que le voy a realizar. ¿Cómo usa usted la lengua en diferentes sitios? Por ejemplo, con su familia. Bueno, compañera, y hablando de lengua materna, que es panzaleo quichua, utilizamos ese idioma que es quichua y comunicamos de así manera informalmente. Y otra pregunta, compañera. En la escuela o en el colegio, ¿cómo se comunica usted? Igual utilizando, por ejemplo, y en la escuela, por ejemplo, comunicación académica se entiende lo mejor y a veces hay en ciudades discriminación de sobre. Entonces aquí como nosotros en la comunidad, nosotros utilizamos lengua quichua. ¿Ya? ¿Y Y en su otra trabajo? pregunta, compañero. ¿Y en su trabajo cómo se comunica usted? Se utiliza la lengua oficial, el país que es lengua castellana, eh, y se comunica más mejor y no se puede usar la lengua materna. Entonces, hay veces en esa parte también se hay discriminación de de nosotros que no hace valer la lengua quichua. Y otra pregunta, compañero. En las mingas, en las fiestas o en las celebraciones, ¿cómo utiliza usted con las demás personas? ¿Cómo es su comunicación? Ah, igual, asimismo, por ejemplo, como es en las mingas, se utiliza en lengua quichua, y hablando en quichua con los compañeros y comunica así de la comunidad hacia a la ciudad y a través de teléfono, a través de comunicación. De esa forma se comunica en lengua quichua. ¿Puede dar un ejemplo más o Y menos otra cómo habla pregunta, usted? ejemplo, en quichua yo hablo, por ejemplo, y ñuka, rimaita, rimani, y chay familia kunaun, y minga kunapi kaita rurashun, y china rurashun, chay actividad kunata, y ashka tandanakuita, rimashpa ñukuchi, y parlanchi, y ishkimipi. Y otra Ya. pregunta, La compañero. última pregunta. ¿Conoce sobre sus derechos lingüísticos? Sobre los derechos lingüísticos, un poco. Hay veces, por ejemplo, los derechos lingüísticos son fundamental para la identidad y cultura y la comunicación de algunos derechos lingüísticos básicos que se incluyen. Y, por ejemplo, los derechos a usar la lengua materna. Por ejemplo, a nosotros nos burlan, o sea, como lengua materna nosotros hablamos de esa forma. Por ejemplo, derechos de recibir la educación en su lengua materna, también hay veces hay racismo en esa parte en diferentes lugares. Derechos de comunicarse como lengua preferida a espacios públicos, tampoco nosotros sí podemos hablar en público, pero a veces sí se burlan de uno. Derechos de acceder, por ejemplo, a informar el servicio y lengua preferida, también podemos utilizar lenguas lingüísticos, o sea, sí conozco en esos errores. Derechos de proteger a promover la lengua cultura, nosotros también utilizamos en todas, pero hay en otros varios, así, por ejemplo, los racismos, nosotros tienen, o sea, dificultades, o sea, desafíos,
derechos, discriminación de lingüísticas, de empleo, falta de acceso de servicios públicos, de lenguas minoritarias, de todo eso, compañera. De su tiempo y muchas gracias, hasta la próxima. Hasta la próxima, compañera.